Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor se nos da, nos conduce, se nos manifiesta. El Señor os dé la paz, hermanos. Francisco, enamorado de la pobreza, sabe que para encontrarla en grado sumo tiene que renunciar no solo a la prudencia del mundo, sino también a la pericia de las letras. Santa Clara, por otra parte, y como embajadora sus propias hijas, nos cuentan cómo en pocos años fueron multiplicándose en distintos lugares. Volvamos una vez más a la palabra del Señor, que ella sea nuestra fuente, origen y meta para vivir el Evangelio franciscanamente. Del Salmo 70. Mi boca pregonará todo el día tu fidelidad y tus actos salvadores que son incontables. Proclamaré las hazañas del Señor Dios. Recordaré que solo tú puedes salvar. Nos vamos en esta ocasión al libro de los Salmos. El libro de los Salmos o Salterio es el repertorio oficial de poemas oracionales con el que el pueblo de Israel expresa a Dios sus sentimientos, ideas y peticiones. Cada uno de los 150 salmos tiene su particular historia. Nació del diálogo íntimo de un creyente con Dios. Antes de ser texto, cada salmo fue un grito de auxilio, entusiasmo, rabia, queja o bendición. Son expresiones eminentes de la lírica y de la fe bíblica israelita, capaces de dar voz a los sentimientos religiosos de cualquier persona en todos los tiempos. Por eso acudimos a este Salmo 70 o 71, según la forma de ser organizado. Salmo que nos habla que Dios es el refugio del fiel, al cual se puede acoger y no quedar derrotado para siempre, porque el Señor justo es el único que puede librarnos y ponernos a salvo. Todo puesto en primera persona, es la oración de corazón a corazón del fiel que se dirige a Dios y reconoce en Él al Dios Salvador, a su esperanza, a su apoyo. Toda una larga oración en la cual el creyente se refiere a Dios mostrándole y reconociendo todas sus características y todas sus potencialidades. Nuestra cita, a partir del versículo 15, es todo un viraje, un giro que nos habla de la respuesta a este Dios refugio, a este Dios esperanza. Si tú eres grande en mí, Señor, esto debe tener una respuesta por mi parte. Yo seguiré esperando, yo redoblaré tus alabanzas, mi boca contará tu justicia, todo el día expresaré tu salvación con mi vida, con mis acciones,
con todo mi ser. Dios es el importante de mi vida y si da tanto, yo tengo que responder con lo poco que soy y con lo poco que tengo. Texto, como siempre, totalmente interesado. Quizá para los oyentes sea una sorpresa que hayamos elegido un trozo de salmo, porque el texto de San Francisco que vamos a elegir hoy está justamente lleno de citas evangélicas. Pero este trozo de texto nos pone en relación con el texto en general y nos abre a la posibilidad de alabanza y de reconocimiento de la gloria de Dios. Solo tú eres mi plenitud, eres mi apoyo, mi fuerza y mi luz, eres mi vida y mi juventud, eres mi gozo y mi cruz. Solo tú eres todo mi bien, solo tú, solo tú eres mi plenitud, solo tú, solo tú. Samaritana siempre con sed, cuando en la tarde abrazaba el calor, pero me diste un día a beber del manantial de tu amor. Solo tú eres todo mi bien, solo tú eres mi plenitud, solo tú, solo tú. San Francisco nos dice que quien quiera llegar a la cumbre de la virtud ha de ser pobre. Primera parte del punto 2, capítulo 7 de la leyenda mayor de San Buenaventura, donde el santo biógrafo nos está explicando la pobreza como cualidad y como virtud amada por el santo de Asís. Estemos muy atentos. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Oh bien amada pobreza, que da riquezas eternas a aquel que te ama y te abraza. Oh. Decía también, el que quiera llegar a la cumbre de esta virtud debe renunciar no sólo a la prudencia del mundo, sino también, en cierto sentido, a la pericia de las letras, a fin de que, expropiado de tal posesión, pueda adentrarse en las obras del poder del Señor y entregarse desnudo en los brazos del crucificado, pues nadie abandona perfectamente el siglo mientras en el fondo de su corazón se reserva para sí la bolsa de los propios afectos. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Oh santa pobreza, prenda de vida eterna y tesoro de la gloria. Oh. Precioso texto que nos toca explicar hoy, donde el santo biógrafo nos dice que San Francisco quería evitar la prudencia del mundo y la pericia de las letras en cuanto a la pobreza se trata, viviendo la expropiación como la mejor manera para entregarse a Cristo crucificado. Vamos por partes y partecitas. Vamos a hablar de la prudencia del mundo, una frase, una expresión que puede resultarnos un poco equívoca, porque la prudencia en principio es una virtud que se refiere a la templanza, a la cautela, a la sensatez.
Se refiere y se define como la capacidad de anticipar los riesgos y tomar decisiones. En el contexto cristiano, la prudencia es considerada como una de las grandes 4 virtudes cardinales que incluyen la justicia, la fortaleza y la templanza, fundamental para discernir lo que es bueno y lo que es malo ante las situaciones. Sin embargo, aquí la prudencia se refiere a todo lo contrario, porque es la prudencia del mundo. Es decir, cuando nosotros nos centramos crudamente en pensar las cosas del mundo, el actuar como la gente que no tiene Dios o que no cree en Dios, cuando somos ciegos en las cosas de la tierra y no nos abrimos a la santidad de Dios. Vayamos a la pericia de las letras. La pericia es tener práctica, experiencia, habilidad de una ciencia o de un arte. Si tenemos pericia de las letras, quiere decir que sabemos bien utilizar el lenguaje, que tenemos un razonamiento que es grande y específico de distintos temas, que sabemos relacionarnos muy bien en el campo cultural, en el campo de la razón, de la significación y de la comunicación. En principio es algo bueno tener pericia de las letras, pero San Buenaventura, en boca de San Francisco, lo utiliza en sentido negativo y contrario, porque San Francisco quería que sus hermanos fueran indoctos, es decir, que tuvieran la sabiduría del Señor, y la sabiduría del Señor es Dios mismo. Si te ocupas de Dios y de sus cosas, no puedes ocuparte de la sabiduría, ojo, de este mundo. Ahí es donde ponemos el acento. Vamos a hacer aquí una pausa musical. Vamos a escuchar la canción titulada Hermana Pobreza. Aquella realidad que nos lleva directamente a Dios, a vivir en su corazón. Hermana, pobreza, se esconde tu fortaleza. Hermana, pobreza, tan simple, tanta belleza. Venimos ante ti, dama pobreza. Acógenos en paz y con ternura. Deseamos ser sirvientes de Dios Padre. Y tú eres la sirvienta en excelencia. Tú eres reina entre las virtudes, hermana de Jesús aquí en la tierra. Pues todo un rey se goza en tu belleza, y hasta en la cruz fuiste su compañera. Así pues, San Francisco nos está hablando de la pobreza y de aquellas realidades que hay que tener cuidado para vivir la pobreza, para hacer del Señor mediante la pobreza. Explicábamos en la prudencia del mundo y la pericia de las letras. Pues muy bien, quitando las dificultades para vivir esta virtud, San Francisco nos dice que nos encontramos con la expropiación. La expresión es expropiado de tal posesión. Siendo nosotros como el mismo Jesucristo, que se despojó de todo rango y se hizo siervo, hijo, enviado del Señor, así pudo adentrarse en las obras del poder del Señor. Si nosotros queremos seguir al Señor de esta manera desnuda, de esta manera expropiada, será la mejor manera de entrar expropiada
expropiados al corazón de Cristo y entregarnos desnudos en los brazos del crucificado. San Buenaventura utiliza una de las dos formas preferidas de San Francisco a la hora de encontrarse la contemplación con el Señor. Una, ya lo sabemos, es a Jesús recién nacido, y otra a Jesús en la cruz crucificado, donde demuestra su pobreza radical, su anonadamiento y su entrega a la voluntad de Dios Padre en el Espíritu Santo. Así pues, nos dice nuestro biógrafo, nadie abandona perfectamente el siglo, quiere decir, nadie puede ser verdaderamente cristiano, verdaderamente seguidor del Señor, mientras en el fondo de su corazón se reserva para sí la bolsa, no solamente de las cosas materiales, sino sobre todo, ante todo y después de todo, la bolsa de los propios afectos. Buena catequesis la que nos da San Buenaventura, utilizando la propia experiencia de vida en el Señor que tiene San Francisco. Quitarnos la prudencia del mundo, quitarnos la pericia de las letras y todos nosotros, expropiados, entregarnos a Cristo crucificado, para ser nosotros también testimonios de pobreza. La vida del pobre de Asís es semejante a tu vida, hermano, que vives feliz, sin importar tu pobreza, que el amor hace rico al pobre, porque en él vive Dios, vive Dios. Francisco, Francisco, vives hoy en la gente que busca al Señor, en la gente sencilla y humilde, en la gente de buen corazón, que a pesar de ser pobre y humilde, nunca reniega de Dios. Santa Clara es madre fecunda de hijas espirituales que surgen por todas partes del mundo. Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Biografía de Santa Clara por parte de nuestras hermanas clarisas de Salvatierra, Agurain, capítulo 12. Dimensión misionera de Clara de Asís. En este momento estamos viendo cómo las hermanas clarisas se expandieron por distintas partes del mundo de una manera temprana y muy rápidamente. Estemos muy atentos. Y por el mundo y proclamar la buena nueva del Señor. Dios es amor, liberación, y de los hombres salvación. Dios es amor, liberación, y de los hombres salvación. Tan solo 2 años después de su muerte, el año 1255, ya había una avanzadilla de clarisas en el Líbano. En 1257 llegaban a Antioquía de Siria y a San Juan de Acre. Numerosas fraternidades de hasta 74 hermanas recibieron la palma del martirio. Y no solo en Oriente, también en Jaén, España, Polonia. A la muerte de Clara, el número de conventos fundados era de 77. Repartidos entre Italia, Francia, España y Alemania. Existe cierto consenso en afirmar que el primer convento de clarisas fundado en España fue el de Santa Engracia de Pamplona, fundado en 1228, y con escasa diferencia de tiempo se fueron fundando otros, de modo que a la muerte de Clara había en España 23 monasterios. Mediado el siglo XVI, nuestra forma de vida se hace presente en América.
fundándose el primer convento en las Antillas. En el siglo XVII en Filipinas, y desde allí se extendieron hacia China y Vietnam. En la actualidad formamos la Orden de Santa Clara más de 18.000 hermanas extendidas por todo el mundo. Y por el mundo y proclamar la buena nueva del Señor. Dios es amor, liberación, y de los hombres salvación. Dios es amor, liberación, y de los hombres salvación. Estamos estudiando la vocación misionera de Santa Clara y de las hermanas clarisas. Ya sabemos que Santa Clara quiso ir a los países de misión, pero San Francisco nunca estuvo de acuerdo. La misión primera y principal de la hermana Clara, según San Francisco, era dar cobertura a esta forma incipiente de vida que iba surgiendo dentro de la iglesia en el claustro de San Damián. Clara siempre en la iniciativa misionera, Clara siempre dando vida y luz a las hermanas que iban viniendo a la fraternidad. Clara siempre mostrando la belleza de este Dios amor que se manifiesta y que nos invita a llevar el Evangelio a todos los países. En esta forma de vida de Clara, Clara no predica con la palabra, con la catequesis, con la sanidad, con la evangelización activa, sino que las hermanas clarisas, allá donde van, son una luz, una presencia de la Iglesia, un foco de oración y contemplación que nos sigue recordando que lo primero es Dios y que debemos sentirnos acompañados desde la oración y la contemplación. Muy pronto las hermanas pobres de Santa Clara empezaron a crecer. Tan solo 2 años después de la muerte de Clara de Asís, en el año 1255, ya había una avanzadilla de clarisas en el Líbano. En 1257 llegaron a Antioquía de Siria y a San Juan de Acre. Se fueron fundando numerosas fraternidades, ricas en número y también en santidad, hasta llegar a nuestro país. En vida de Santa Clara, se cree que el primer monasterio que se funda es el de Santa Engracia de Pamplona. Y poco tiempo después de su muerte, ya había 23 monasterios en España. Uno de ellos, el de la ciudad de Jaén. Durante el siglo XVI, la forma de vida clariana se hace presente en América, al siglo siguiente en Filipinas y desde allí hacia China y Vietnam. En la actualidad, la Orden de Santa Clara está formada por 18.000 hermanas, extendida por todo el mundo. Hasta aquí el bello relato de la crónica histórica de expansión de la Orden de Santa Clara. Lo más importante, como siempre, no son los números, sino aquella presencia del Señor, aquella bendición de Dios mismo por medio de la vida clariana, a la cual nosotros vamos amando en tanto en cuanto vamos conociendo y acercándonos a ella. Damos gracias, como siempre, a las hermanas clarisas por vivir este carisma dentro de la Iglesia. Damos gracias al Señor por mantenerlas y bendecirlas. Y en cierto modo nos exigimos a nosotros vivir un poco de este bello carisma dentro de la Iglesia. Francisco y Clara @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro
estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermano. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo